noches, bienvenidos a las 8:45 ya en el segmento de entrevistas y análisis en esta noche de martes. Y pues bueno, tenemos una noticia de último minuto. Se ha conocido este martes santo la destitución de la viceministra técnica de la cartera de Salud Pública, Lucrecia Ramírez Sagastume. Según la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, la remoción del cargo de Sagastume es parte de la renovación de cuadros. Esa es la versión oficial. Esto con el objetivo de agilizar la adquisición de vacunas y el plan de vacunación. Así que esa es la noticia esta noche de martes, en pleno asueto ya para algunos de la Semana Mayor. Esta noche vamos a hablar acerca de economía y también vamos a hablar acerca de migración. Pero antes saludamos a Mariano Rayo, que nos acompaña este martes. Mariano, ¿cómo estás? Bien, Mario, gusto en saludarte. Buenas noches, gracias por permitirme que te acompañe hoy martes. Estamos sustituyendo hoy a Marines. ¿Algún comentario de la destitución de la ministra? Bueno, la verdad es que sí, es un tema muy complejo. Sabemos perfectamente que Guatemala tiene un problema de disponibilidad de vacunas, no ha sido exitosa la estrategia. Sabemos que hay negociaciones, sabemos que hay acercamientos, sabemos que pudiéramos tener alguna noticia la semana próxima, pero mientras tanto las dosis que tenemos, 286.600 que fueron las que ingresaron al país, ya empiezan a escasear. Vamos a terminar la primera fase, pero va a ser difícil que arranque la segunda. En fin, esperemos a ver qué pasa con a quién nombran y con qué nuevas ideas y propuestas vienen. Claro, a esperar entonces el proceso de vacunación. Pero vamos a hablar esta noche de economía y pues bueno, la economía tiene mucho que ver con el tema de la pandemia en este contexto 2021. Básicamente vamos a hablar sobre la variación mensual del índice de precios del consumidor y la inflación acumulada en el presente año. En febrero 2021 la inflación interanual de Guatemala alcanzó el 6% por primera vez desde diciembre del 2011, lo cual ha sido motivo de preocupación. Vamos a hablar de este tema y para ello nos enlazamos a esta hora de la noche con el economista Edgar Balcells y con el analista del 100, Hugo Maúl, para hablar acerca de esta situación y el panorama económico para Guatemala. Muy buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas noches. Un gusto. Y Mariano Rayo arranca con la entrevista. Bien, vamos a iniciar por orden alfabético. Edgar Balcells, desde el año pasado, cuando se adquieren los préstamos, se colocan los 11.000 millones del financiamiento extraordinario de la Banca Central, algunos economistas empezaron a levantar las alarmas diciendo que más temprano que tarde se iba a desarrollar un proceso inflacionario. Y ese lo empezamos a notar desde diciembre de 2020 y, como bien decía Mario al presentar la nota, desde diciembre de 2011, o sea, el año 2011, no mirábamos un ritmo inflacionario del 6%. Su análisis, por favor. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, Mario y Mariano. Yo creo, ya hemos hablado en otras oportunidades de ese tema, de la inyección monetaria que podría ser uno de los factores. Sin embargo, hay también una tendencia tiene la economía, no solo guatemalteca, sino internacional, ha tenido claros sesgos recesivos por la pandemia, por una serie de factores, y que ahora hay una serie de expectativas de reactivación mundial. Yo le atribuiría a ese proceso de reactivación mundial porque tanto los Estados Unidos, América del Norte, sobre todo Estados Unidos, Canadá y la comunidad o la Unión Europea ya han tenido un éxito bastante grande en el tema de la inmunización, no digamos también Inglaterra. Y cuando las economías se reactivan, es lógico que se hable del calentamiento económico que tiene presiones inflacionarias. Ahora, las conclusiones de los economistas son muy ambiguas. Incluso unos con todo esto que pasó en el canal de Suez, el tema del petróleo y algunos factores por el estilo en el mundo, han estado hablando de incluso estancamiento económico con inflación.
pero no está muy claro todos esos factores. Ahora, también la inflación guatemalteca medida por el índice de precios al consumidor es muy agrícola, muy de alimentos. Incluso yo le llamo a veces la inflación del tomate y del miltomate, que es lo que vende, que es lo que mide el Instituto Nacional de Estadística. O sea que hay muchos factores, pero sí es un tema de respeto, no es un tema de dejarlo de lado. También reconozco que hay presiones monetarias, siempre las hay, pero son diversos factores los que hay que tomar en cuenta. Ahora, licenciado Hugo Maúl, ¿cuál es su análisis respecto a esta situación que, pues bueno, ha provocado ya la preocupación y las alarmas en algunos sectores? ¿Esto se puede revertir? ¿No se puede revertir? ¿Qué previsión ve usted de acá a los meses por venir? Bueno, yo lo primero que debo considerar es que no me parece que los aumentos que estén ocurriendo ahorita sean particularmente preocupantes. Como decía Edgar, esta es una inflación de una ensalada, podríamos decir, ¿verdad? El tomate es el que tiene más incidencia, el whisky, la papa, otras legumbres, hortaliza, frijol. Pero en términos generales también hay que reconocer que veníamos de un periodo con inflaciones anormalmente bajas durante digamos, a partir del julio del año 2019 hasta julio del año 2020 tuvimos inflaciones por debajo del 3%, que también son por debajo del promedio histórico guatemalteco. Lo que sucede es que no hay una simetría en cuanto a la preocupación de la población cuando la inflación sube que cuando la inflación se mantiene por debajo de las metas del Banco Central. También en parte hay un fenómeno aritmético en todo esto y es que estamos comparando evoluciones de precios que tienden a acercarse a su comportamiento histórico normal en estos primeros meses del año 2021 contra precios que mantuvieron una tendencia de mucha estabilidad un año anterior. Entonces, cuando uno combina estos factores, la verdad es que yo no miro hacia final del año que la inflación vaya a seguir en esa tendencia que hemos visto nosotros a partir de el tercer trimestre del año pasado. Y como decía Edgar, es importante recuperar que en la medida que el mundo viene retomando su vuelta a la normalidad, haya un mayor estímulo, un mayor consumo, y eso va a provocar que a nivel mundial se recuperen no solo el consumo y la inversión, sino también la presión sobre los precios. Entonces, primero, yo creo que en este momento no es que exista una inflación provocada por los excesos de liquidez derivados de la emisión del dinero por el Banco Central el año pasado. Habría que seguir la pista más cercanamente, pero en todo caso creo que hay un factor de corrección a regresar a las metas que el Banco de Guatemala ha tenido después de casi un año o más de un año con estar por debajo de la meta. Cuando uno escucha a Balcells y a Maúl, pues bueno, entonces mejor ya no hagamos nada porque a criterio de ellos el tema inflacionario no es una preocupación. Recordemos, la inflación es el impuesto más injusto, sobre todo para las clases medias, medias bajas y pobres, porque los castiga más. Quienes tienen poder de compra, no importa si es inflación de ensalada, tienen capacidad de pago. Si uno ve por lo menos las cifras oficiales a febrero, todavía no están las de marzo, por grupo de gasto, observamos que los que más crecieron fue el grupo de gasto transporte, segundo, alimentos y bebidas no alcohólicas, y tercero, vivienda, agua, electricidad y gas. Si uno ve estrictamente y a qué dedican en su mayoría las personas, las familias con bajos ingresos, los ingresos que tienen, pues precisamente son para estos. Y si estos son los que más aumentan, más les pegan. ¿Cómo lo analiza IEVA, doctor Maúl? Bueno, yo lo que considero en este sentido es que estamos siendo nosotros, estamos experimentando claramente una recuperación de los precios en los mercados internacionales. El mercado del petróleo, el precio del petróleo que tuvo precios inusitadamente bajos durante el inicio de la pandemia y los primeros trimestres en que el mundo estaba ajustándose, está regresando a sus niveles de mediano y largo plazo. Cuestión en la cual es poco lo que puede hacer Guatemala, porque salvo que existiera aquí alguna posibilidad de refinar petróleo y generar nosotros nuestros propios derivados del petróleo, vamos a depender de petróleo importado.
Lo que es importante decirle a la población es que los pronósticos para la recuperación de estos precios están llegando ya a sus límites máximos. Nadie está viendo en el mundo una tendencia constante, una burbuja que vaya a llevar esto a los niveles que tuvimos hace 10 años. De hecho, la misma moderación de las economías en desarrollo, que después de que le metieron cualquier cantidad de dinero para tratar de mantener el gasto a través de endeudamiento público, los mismos gobiernos ahora, el mundo desarrollado, se están echando para atrás. Entonces, a mediano plazo realmente no se ve que haya una fuerza fundamental que nos haga estar frente a un incremento sostenido de los precios que va a durar durante mucho tiempo. A mí me parece más que es una corrección. Y lo mismo sucede cuando esto se traslada al transporte y le pega. Ahora aquí, lamentablemente, ¿qué poder hacer? Pues el menú es un menú limitado de opciones desde dos perspectivas. Primero, son factores externos, el precio de los alimentos a nivel mundial, que incide sobre materias primas críticas para la producción de proteína animal en el país, por ejemplo, es algo que también ha tenido un repunte de 10-15% en los últimos 8 o 9 meses. Todo eso se traslada. Para mí la salida, al final de cuentas, aunque no es de corto plazo, es como generar más ingresos para los guatemaltecos, para que al tener más ingresos los guatemaltecos puedan hacerle frente a esto. De cualquier otra manera, lo que uno pudiera sugerir es que no sabemos en qué va a terminar el presupuesto, porque al final quedó abierta la puerta a la posibilidad de más endeudamiento. Yo recomendaría prudencia fiscal, dado que no se pasó por el Congreso, no se aprobó un techo presupuestario, sino estamos siendo ahorita manejando la cuestión del gasto público por medio de un acuerdo gubernativo. Yo ahí sí creería que el gobierno no debería echar más leña al asador, porque ahí sí quizás habría una presión adicional que pudiera afectar los precios. Licenciado Balcells, usted ya hizo referencia un poco a este tema de la inflación del tomate, y es que también me quiero referir un poco a eso, los precios de los alimentos. Incluso en Estados Unidos hay una alarma de cómo se ha incrementado el precio de los alimentos. Acá en Guatemala pues no somos ajenos a este fenómeno. ¿Cómo explicarle a la población y cómo entender del por qué hubo una subida tan drástica en los precios de los alimentos? Sí, yo al comentario de Mariano, creo que tiene un poco de razón al decir no se puede hacer mucho, pero en el sentido de que no hay un proceso, lo que los gringos llaman ongoing inflation, o sea, un proceso de escalada inflacionaria alarmante. Pero sí hay temas de esa ensalada que hemos hablado que tienen un tratamiento de políticas económicas y políticas públicas diversas. Por ejemplo, en el tema del transporte, podríamos dedicarle todo un programa a la viabilidad, a la movilidad en el medio urbano, en el medio extraurbano, y es un tema que tiene que ver con políticas municipales, etcétera. Nosotros en diferentes centros de investigación hemos venido trabajando en ello. Y en el tema del tomate y el whisky, etcétera, pues tiene que ver con la política alimenticia y una política de producción a la que tiene que ponerle mucho ojo, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y tiene que ver con política alimentaria. Entonces, cada uno de ese abanico, de esa ensalada que hablamos, tiene un tratamiento, y por supuesto, también comparto, porque no soy respetuoso del esquema de pensamiento central económico, que tiene también un lado monetario, y en ese caso los bancos centrales tienen que estar muy listos con sus herramientas de ataque para frenar la inflación. Pero hay una serie de elementos, en este caso el tomate, que tienen que ver con política alimentaria. Se ha estado hablando, por ejemplo, de la economía familiar campesina, el desarrollo rural, y son temas muy profundos que tienen que ver con la política económica de un país. Entonces, lo que se hace es una matriz de causas, y cada una se va tratando de diferente manera.
En este caso del tomate, pues la recomendación más clara es que el país tiene que tener una política de fortalecimiento de los mercados internos. O sea, lo que yo veo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y con todos esos apoyos del Programa Mundial de Alimentos es una serie de mecanismos de muy corto plazo, pero no se está atacando con fuerza el tema de la producción alimentaria y la política agrícola del país, la política ganadera, etcétera. El tema arancelario, por ejemplo, la desgravación arancelaria tan fuerte que desindustrializa al país. Toda esa serie de elementos influyen en lo que yo le llamo también la pérdida del poder adquisitivo del quetzal. Y es un tema bastante preocupante porque, como lo dice Hugo, pareciera también que es del lado de los ingresos y tiene que ver con políticas de ingresos. O sea, hay un proceso inflacionario leve, pero ante la caída de los ingresos, pues es un tema que también lo hemos venido trabajando bastante los economistas, el tema del empleo y las políticas que llevan al empleo, pero todos esos elementos son parte de una política económica muy activa, ¿verdad? Que todos los países de América Latina lo vienen planteando. El Ministerio de Economía, por ejemplo, lo liga con las políticas de reactivación y podríamos aquí pasar un programa en viendo si, por ejemplo, la agenda legislativa que tiene el Congreso está apoyando todos esos elementos, porque a mayor productividad habrá menos A ver, inflación. Edgar, permítame hacerle una par de preguntas mucho más concretas, solo aclarando que cuando hice el comentario de que no se puede hacer mayores cosas, pero al escucharlos a ustedes, como que bueno, ahí va, ahí está la inflación, 6 interanual, pues en algún momento se corregirá. Es como claudicar, pero ya han salido propuestas, aumento de ingresos, aumento de oferta, reglas fiscales que se han perdido, en fin, ya Edgar mencionó algunos temas que están pendientes, pero aquí en lo concreto, en el tema inflacionario, Edgar Balcells, insisto, si uno lo ve estratificado, si uno despenica los índices, los rubros de gasto, lo ve también en su distribución territorial, hay sectores de la población que están sufriendo más que los otros. Y esa es una preocupación latente, creciente y que suma mucho a las situaciones de otros temas como la migración, conflictividad, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de esperar de las autoridades, del Congreso, del Ejecutivo, para que algo suceda? Bueno, mira, es una pregunta bien importante y es como la pregunta del millón. Yo lo que te diría es que yo no estoy tan de acuerdo con la agenda legislativa que tiene planteado el Congreso de la República. Yo no veo que con temas como una simple ley de leasing y la apertura y la baja de aranceles, etcétera, se pueda lograr eso. Yo creo que tiene que ver con políticas de fortalecimiento del mercado interno, política alimentaria. Por ejemplo, yo estuve hace poco trabajando en el tema ganadero y en el tema ganadero lo que yo veo en Colombia, lo que yo veo en México son políticas de tratamiento directo y de apoyo al fomento ganadero. Por ejemplo, el presidente Yamatei, incluso a principios, estuvo hablando de temas de seguros bancarios y temas de fondos de garantía, tal como se tiene en los programas de la microempresa. Entonces son políticas que tienen que ver con el fomento y la agroindustrialización en temas que van hacia el mercado interno, o sea, el fortalecimiento del mercado interno del país. Yo lo veo entonces bajo toda una serie de instrumentos que tiene que tener, por ejemplo, el Ministerio de Economía para fortalecer la producción interna. Además, veo incluso con muy buenos ojos que el país haya tenido sus peros ante ese acuerdo con Corea del Sur que desindustrializa al país. Entonces, es toda una serie de criterios, Mariano, de política económica que son muy amplios y que creo que en la medida en que el país logre mayor productividad, va frenando las presiones inflacionarias diversas. Ahora,
Ahora pero bien, licenciado, un país que se desindustrializa, que solo importa, que depende de remesas, es un país que va al declive. ahora, En licenciado eso Maúl, licenciado Maúl, digamos, todo este tema, después de la embestida que sufrió todo sector económico en el mundo y en Guatemala en el 2020 por la pandemia, digamos, todo este tema de la recuperación económica va ligado con el tema de inmunizar a la población para que más rápido se abran de nuevo sectores importantes de la economía. La Semana Santa pasada del 2020 creíamos que la Semana Santa 2021 iba a ser como las Semanas Santas que hemos conocido. Oh, sorpresa, no es así. ¿Cómo ve usted este tema ligado, tema inmunización con reactivación económica para que poco a poco el país vuelva a los niveles de antes del 2020? Sí, esa es una excelente pregunta. Solo para matizar lo que decía Mariano, en el sentido de que hay población que está siendo golpeada. Cuando uno analiza la descomposición de la inflación por regiones, por ejemplo, la región 1 a febrero 2021 tiene una inflación de 2.37, la región 3 de 4.31, la región 5 de 4.49, la región 6 de 3.90. Son un par de regiones donde está siendo enfocado y golpeado el consumidor, si ese fuera el caso, pero también sabemos bien que hay problemas graves de medición en cuanto a en cuanto a la medición de la inflación. Pero creo que uniendo las dos posturas, la de Mariano y tu pregunta, Mario, es que claramente mientras aquí no avance el plan de inmunización, todos los guatemaltecos vamos a seguir con esa incertidumbre que tenemos hoy de cuál va a ser los siguientes pasos que se van a tomar y qué tan pronto podemos regresar a nuestros patrones de consumo, de trabajo normales. Mientras eso no se resuelva, vamos a seguir nosotros teniendo una actividad de precaución y en esa actividad de precaución vamos a tender a cuidar mucho los quetzales en lugar de andar gastando, por decirlo así, frívolamente. Entonces hay también un factor de tipo precautorio que explicaría por qué el guatemalteco no está gastando como que si estuviéramos en las mejores épocas. Eso no quiere decir, por supuesto, que en algunos sectores, en algunos productos hayan impactos, pero yo sí quisiera mencionar que hay una recuperación de los principales productos, de los principales mercancías a nivel internacional, como son los energéticos y los alimentos, que han subido de precio y ante lo cual Guatemala en el cortísimo plazo, los próximos 6 meses, es poco lo que se puede hacer. Coincido con Edgar que a mediano plazo habría que tener una política distinta donde verdaderamente se privilegia la capacidad productiva del país. Eso no lo vamos a tener en marzo o abril, eso es algo que habría que tenerlo en un futuro cercano de manera de poder aislar mejor el país de estos fenómenos. Doctor Hugo Maúl, yo le voy a ser muy sincero, aunque solo fuera una región, una microrregión que está sufriendo fenómenos inflacionarios, aunque no sostenidos todavía, estamos hablando de cifras hasta febrero, para en lo particular es inaceptable. Y esto, a veces cuando uno escucha las propuestas o los análisis, es similar a lo que nos está sucediendo con el tema de las vacunas. Bueno, miren, el problema es disponibilidad, solo somos tomadores de precios, las cosas están pasando en el mundo no fabrica vacunas, nadie nos vende, en fin, es como decir, claudiquemos y esperemos a ver qué pasa, que solito se va a corregir. Y creo que ahí lo que la ciudadanía, sobre todo, y vuelvo a insistir, siendo la inflación el impuesto más injusto para los segmentos más pobres de un país, no son suficientes esas respuestas. Y pero también hay que matizarlo, Mariano. No somos Argentina, no somos Argentina con inflaciones para que de haya 40%. Propuestas más agresivas y alguna otra cosa que podríamos hacer. Insisto, ya hablamos de aumentar la oferta, de aumentar ingresos, respetar reglas fiscales. ¿Qué otra cosa podríamos exhortar que se hiciera? Pues yo lo primero es poner en la balanza lo que estamos diciendo, porque no tenemos la inflación de Argentina, tenemos una inflación que está en el orden del 6% y la inflación, si la calculamos sin el impacto de las variaciones estacionales, anda en el orden del 2%. Ahora bien, si lo que tenemos es una mentalidad decimonónica, que queremos una inflación de 0%, como cuando había patrón oro, bueno, entonces sí, esto es un pecado mortal. Y yo lo que veo es que se concentra en un rubro muy importante, que es el rubro del transporte y los energéticos.
Y ahí realmente, ¿qué poder hacer? Yo diría, hay que tener una política de eficiencia energética, hay que hacer una transición hacia tener una matriz energética que cada vez dependa más de productos de energía renovable. También es importante que nosotros como consumidores seamos ahorrativos y pensemos dos veces en nuestro consumo de energía, en el uso del automóvil. Y en cuanto al otro gran rubro que es los alimentos, ahí hay mucha tela que cortar. Pudiéramos hablar 3 programas enteros acerca de cómo se mide este fenómeno, pero en términos generales ahí es las políticas de oferta que hablaba Edgar, de cómo promover una mayor producción en el país que permita abastecer mejor los mercados. Ahora, ¿qué hacer de aquí a mañana? No lo sé. Si lo que estamos esperando es, bueno, entonces que el gobierno subsidie los combustibles y subsidie más de energía eléctrica y le dé bonos a las poblaciones para que compren más barato los productos, el problema entonces se convierte de tipo fiscal. Tampoco hay recursos para eso. Entonces yo lo primero que diría es dimensionemos adecuadamente el problema. Es preocupante, sí, pero claramente no estamos nosotros en el peor de los mundos, ni tampoco en una situación que estuviera fuera de lo que el mismo Banco Central ha planeado durante el año. La inflación tiene fluctuaciones y lo que esperaríamos es que regrese a los límites en los cuales el Banco Central espera controlar. Bueno, en ese sentido... se nos agota el tiempo. Doctor Balcells, es solo una conclusión. Lo que nos pasó el año pasado a nivel económico, pues fue una embestida, fue como atropellar a un ser humano. ¿Usted cree que ese ser humano que es nuestra economía, que lo atropellaron el año pasado, ya medianamente está saliendo del intensivo o necesita un par de terapias todavía? Bueno, yo quisiera añadir otro elemento porque sí comparto bastante lo que hemos platicado de todos esos instrumentos convencionales y no convencionales, pero hay un tema también de evitar abusos. Entonces, los diversos países civilizados tienen un sistema de castigo al acaparamiento de precios, castigo a la especulación, etcétera. Yo pondría también el ojo en esa diaco tan desdentada que tenemos, pero que también se han presentado propuestas para fortalecer el tema, fortalecer la competencia, la ley de contrataciones, y quisiera contarles muy rápido, no tengo tiempo, yo sé que es poco, pero por ejemplo en lo que yo he visto en el tema de los medicamentos, hay una serie de acciones que a nivel de la misma junta directiva del ICS hemos hecho para bajar el precio de los medicamentos, dado que había un abuso de esos temas, por ejemplo, la judicialización de la salud, etcétera. O sea, sí hay una serie de acciones. Yo no quiero dejar desesperanzado a Mariano en esto, pero sí creo que necesitaríamos más tiempo, mis estimados Mario, Mariano y Hugo, para lograr despejar algunas de las frustraciones que todos tenemos, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del guatemalteco, que sí es un tema como decía Mario, se nos acaba el tiempo. Lo que me anima de esta conversación es que entre los 3 programas que pidió Hugo, más los otros 3 de Balcells, pues tenemos toda una semana, más de una semana para seguir hablando de temas económicos. Pues podemos estar aquí hasta el Viernes Santo. Por supuesto. Hugo Maúl. Con botella de por medio, depende de cuál, ¿verdad? Pero Hugo, a ver, como cierre, estamos claros de que buscar o anclarse en un 0% de inflación, nadie está sugiriendo esa parte. Lo que se dice es de que hay que tener mucho ojo en que no se nos escapen las cosas y ser un poco más agresivos en algo para que un proceso inflacionario que es normal de 2%, 2,5%, sea adecuado para el país. Pero en fin, eso es discutible. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué propuestas? ¿Con qué despedimos esta entrevista? 30 segundos. Hugo Maúl. Sí, antes que nada una disculpa, yo estaba viendo aquí el resultado del básquetbol colegial y mi universidad UCLA pasó a los 4 finales. Discúlpenme si me vieron celebrando. Miren, yo creo que lo importante es políticas de oferta, aumentar la productividad, aumentar la producción a mediano y largo plazo para que hayan más productos en los mercados, para que haya más abastecimiento, para que sea más regular, y junto con eso una política de ingresos y lo que mencionaba Edgar,
una política industrial que realmente permita al país tener un tipo de independencia distinta en este nuevo mundo. Creo que sin eso es muy difícil pensar que Guatemala puede tener una inflación tipo Alemania porque no tenemos la fortaleza económica que tiene Alemania históricamente. Entonces, yo eso más, tener un ojo muy crítico, estoy de acuerdo, Mariano, no podemos olvidarnos y pensar que esto se va a arreglar solo, tenemos que ser críticos, tenemos que escudriñar y ver lo que hace la banca central, lo que se hace desde la política fiscal, pero si no hay sobresaltos de ese lado, yo creería que esto debería poderse controlar medianamente fácil, de una manera fácil. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en a las 8:45 hablando de este importante tema que es la economía. Tengan un feliz descanso. Adiós. Bueno, Mariano, al final son varios elementos que se consideran como solución. Lo que hay que decir que estas discusiones que son muy técnicas, el tema económico, que al final se quedan en discusión de élites académicas, analistas, periodistas, el guatemalteco de a pie es el que resiente al final en su bolsillo. Labor aquí en Canal Antigua bajarlo para que todos lo entiendan. A propósito, hoy en la noche el Banco de Guatemala publicó el resultado del panel de expertos. La expectativa del índice de confianza se estancó en marzo, con lo cual está dando indicios que se está esperando que algo suceda, que es lo que le estábamos reclamando a los dos destacados economistas en la entrevista anterior. Pero bueno, lo dejaremos para una próxima vez. Para la siguiente semana, ¿no? Puede ser. Hay que producción es la que nos marca los temas. O ya está el programa para el domingo de resurrección, ¿verdad? Yo feliz. Bueno, 10 de la noche con 10 minutos, vamos a una pausa y volvemos para hablar de las caravanas de migrantes que el gobierno de Guatemala está en alerta que se formen y que quieran ingresar a territorio guatemalteco. Ya vemos.